Bueno, antes de compartir la pantalla, disculpen, tengo que presentarme. Yo soy la profesora Yaneisi Tercek, pertenezco a la UNESCO, soy personal docente, adscrito a la sección de computación que pertenece a ingeniería electrónica. Ya tengo más de 20 años en la universidad. Creo que me queda un año para jubilarme. He trabajado con computación 1, computación 2. Actualmente también tengo el cargo de jefa de la unidad de educación a distancia. Estoy encargada de lo que es la plataforma virtual. Bueno, en lo personal, lo más importante, soy una hija de Dios. Tengo 2 hijos, ya están más que criados. El menorcito tiene 27 años y el mayor tiene 30, o sea que ya están independientes, emancipados. Bueno, estoy muy feliz de verdad de ser su profesora este semestre. Como le estuve explicando por audio, yo en este momento no estoy en Puerto Ordaz. A mí me agarró la pandemia. Bueno, no, a mí la pandemia me agarró en Puerto Ordaz, pero yo viajé hacia el estado Yaracuy. Me encuentro en Chivacoa, estado Yaracuy. Y como todo era virtual, hice mi centro de computación aquí. Aquí dispongo de dos internet, 2 servicios de internet, uno fibra óptica, uno inalámbrico, un UPS, o sea, todas las condiciones. Y en vista de que ahora es presencial, debo retornar a Puerto Ordaz, tengo que tener un servicio allá, que yo lo dejé de pagar, y bueno, tengo que resolver esos problemitas, y dejé eso para enero, o sea, para mudarme entonces en enero. Por eso es que les hablaba de que durante esta primera unidad iba a ser de forma online, de forma virtual. Aunque estoy escuchando comentarios de que la sección, o sea, lo que nos asignaron para las clases es el laboratorio que está en posgrado, o sea, un laboratorio de informática, pero sin máquina. Entonces, o sea, no tiene lógica porque no voy a poder, o sea, no tiene máquina para que hagamos práctica y tampoco está en condiciones para que ustedes copien o hagamos ejercicios en pizarra. Entonces, la solución, como se lo planteé a la encargada, a la jefa de la sección, es que nos asignen un aula, entonces con su pizarra y, bueno, sus condiciones para dar clase, por lo menos presentar los exámenes parciales y hacer algunos ejercicios en papel, en pizarra, pues, utilizando la vieja escuela. Aunque soy promotora de lo que es la educación virtual. Ok, ahora sí, ya me presenté, entonces vamos a compartir la pantalla, que quería presentarles el programa, el plan de evaluación, y vamos a empezar con el primer tema. Así que voy a quitar lo que es la cámara para el mayor ancho de banda. Voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden, por favor, avisar si logran ver el programa? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, este es nuestro programa de computación 1. Sus objetivos es conocer los fundamentos de la programación, establecer las bases del razonamiento lógico que conlleve a la resolución de un programa o de un algoritmo,
Y vamos a, como tercer objetivo, vamos a realizar programas en C++. Ese es el programa, el software que vamos a utilizar. Hay dos compiladores que pueden instalar. El más fácil de instalar es el DEF, es más sencillo, aunque el Borland también es fácil de operar. Pues lo que pasa es que es bastante pesado. Si tienen un buen internet, yo les tengo ahí en la página, hay un icono que dice herramientas. Bueno, ya vamos a ir para allá. Entonces vamos a realizar programas en C++ utilizando adecuadamente las estructuras lógicas de programación y aplicando los principios de la programación estructurada. La materia tiene 6 módulos. El primer módulo es el módulo de lo que es los fundamentos de informática. Aquí vamos a ver lo que es la definición de términos básicos. Vamos a explicar lo que es un computador, lo que es computación, lo que es una computadora, ordenador, todos esos conceptos básicos de informática. Tenemos también, vamos a ver lo que es un sistema de cómputo, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, las memorias, la unidad central de proceso, clasificación de las computadoras, los lenguajes de programación y tipos de lenguaje, los que son ensambladores, estos son compiladores, ensambladores e intérpretes, y vamos a trabajar con software y su clasificación. Todo eso es el módulo 1. En el módulo 2 vamos a trabajar con los sistemas de numeración. En el módulo 3, fundamentos de programación. Ahí vamos a trabajar con lo que es algoritmo. Vamos a ver una metodología para resolución de problemas de programación de algoritmos. Y vamos a empezar a trabajar con casos prácticos con una programación secuencial. Entonces, fíjense que no es hasta la tercera módulo, hasta este tercer tema, donde es que vamos a empezar a programar. O sea, que los dos primeros temas son teoría. El cuarto módulo, vamos a trabajar con lo que son las estructuras de decisión. Vamos a ver lo que son los operadores lógicos. Vamos a construir condiciones, vamos a ver las tablas de verdad de esos conectores, el conector de disyunción y el de, o sea, la I, la O, y vamos a trabajar lo que es decisión simple, la decisión doble y la decisión múltiple. Y por supuesto vamos a hacer casos prácticos con estructura de decisión. En el quinto módulo vamos a trabajar con estructura cíclica. Tenemos que trabajar con conceptos básicos de estructura cíclica, como es el acumulador, el contador y el interruptor, que son los principales para poder hacer su estructura, para poder trabajar con lo que son el while, el for y el do while. Y por supuesto vamos a hacer casos prácticos con este tipo de estructura. Y nuestro último tema es la programación estructurada. Ahí vamos a trabajar con estructuras de datos. Hasta el momento, hasta el módulo 5, vamos a trabajar con estructuras sencillas, o sea, con datos. En cambio aquí, vamos a trabajar con estructura de datos. La más importante son los arreglos, también conocidos como vectores, y las matrices. Vamos a ver cómo cargar un vector o una matriz, cómo se hace para una lectura de una de su variable, o cómo hacemos para imprimir un arreglo. Vamos a trabajar con ordenación de arreglo y, por supuesto, casos prácticos. Con respecto al plan de evaluación, lo dividí de la siguiente manera.
vamos a trabajar un 75% lo que es la teoría y un 25% lo que son la práctica. En este sentido, la ponderación que le di a cada módulo, fíjense, módulo 1, fundamento de informática, 5 puntos. Módulo 2, sistema de numeración, 5 puntos. Módulo 3, fundamento de programación, 10 puntos. Módulo 4, algoritmo con estructura de decisión, 15 puntos. Módulo 5, algoritmo con estructura cíclica, 20. Y el último módulo, programación estructurada, vectores y matrices, 20. Eso suma 75% de la teoría. Y con la práctica vamos a hacer 8 prácticas. La primera es para conocer el entorno de trabajo de C++, que vamos a explicar el DEF. La segunda práctica, ya empezamos a trabajar con programación en C++. La tercera práctica, comenzamos con estructura de decisión. O sea, esta estructura de decisión vamos a tener 2. Manejo de estructura de decisión y estructura de decisión anidada, la 3 y la 4. Lo que es estructura cíclica, que también vamos a tener 2 prácticas, que sería estructura de control repetitiva y estructura de control repetitiva anidada. Y con el módulo 6 vamos a también tener 2 prácticas. Una va a ser con vectores, estructura de datos vectores, y la 8, estructura de datos matrices. Cada valor de estas prácticas son 3 puntos, excepto la de matriz, que es 4 puntos. Esto suma entonces un total de 25, total de 100% en la materia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas evaluaciones? Vamos a trabajar cómo vamos a hacer las evaluaciones. La plataforma nos permite hacer diferentes tipos de evaluaciones. Vamos a trabajar con cuestionarios, que puede ser preguntas de tipo verdadero y falso, selección múltiple, completación y ensayo. Podemos trabajar con asignaciones, tareas. Por lo menos en este módulo 1 vamos a asignar ustedes se van a agrupar y van a realizar una presentación ágil en un formato llamado Pecha Kucha. Pecha Kucha es una presentación donde ustedes deben exponer un tema en un total de 6 minutos. O sea, con esto vamos a evaluar el primer tema, con este tipo de formato. Todo eso va a estar en el aula bien explicado. Y en la segunda clase síncrona, de todas maneras, vamos a aclarar las dudas ahí. No he podido abrir el aula por motivo de que nosotros estábamos trabajando con un formato de 8 semanas y al trabajar con 16 semanas, todo cambia. ¿Okay? Cambian las prácticas, cambia el tipo de evaluación y todo, porque el aula anterior es como un tipo de aula para un intensivo. Entonces, en este tipo de semestre normal de 18 semanas, hay que cambiarlo todo. Y bueno, he estado trabajando en ello. Estoy bastante adelantada. Yo creo que mañana es viernes. Yo creo que a más tardar el sábado ya está listo todo lo que es la primera unidad, todos los temas y la evaluación. Ok, otro punto que quería conversar con ustedes hoy, o sea, como problemas con respecto a la reunión. Y fíjense que si aquí estamos la M1 y la M2 y cada uno son como 30 estudiantes, o sea, y aquí solamente hay 6 personas. Entonces, eso me indica de que hay un problema en el horario o problemas en cuanto a al internet. Yo les voy a decir, es indispensable para esta materia tener la parte de equipo, ¿ok? Porque la única forma de aprender a programar es precisamente programando.
y no se puede programar en papel, se tiene que programar en una computadora. Entonces, siempre hay estudiantes que dicen, profesora, no tengo una computadora, ¿cómo hago? La única respuesta que yo les puedo dar es que tienen que buscar una, ya sea unirse con una persona que tenga una computadora, un compañero, una compañera, buscar un familiar, no sé, una tía, una hermana, un primo, alguien que les pueda facilitar una computadora para hacer sus prácticas. Pero en fin, tienen que tener una computadora para poder trabajar. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar con la primera unidad? ¿No? ¿Está todo bien? Todo bien, profesora. Ok, perfecto. Entonces, voy a volver entonces a compartir y les voy a colocar una presentación para trabajar con el primer tema. ¿Se puede ver la presentación? Ok, la voy a colocar entonces en modo de presentación. Vamos a hablar hoy del tema de sistema de cómputo. Cuando hablamos de un sistema de cómputo, nos estamos refiriendo a lo que es la arquitectura que tiene la computadora, en donde abarca todos los dispositivos, tanto de hardware, o sea, cuando hablamos de hardware, hardware es una palabra en inglés que podría traducirse como a la parte dura de un equipo. Entonces, cuando hablamos de esta parte, nos estamos refiriendo a todo lo que es tangible en una computadora. Tangible es que lo pueda tocar, parte dura. Hay cosas que de repente no lo puedo tocar porque está interno. Por ejemplo, la tarjeta madre, las memorias, pero eso no significa que no sea hardware. Eso también pertenece a la parte dura de la computadora. Lo único es que está interno dentro del CPU. Y otro concepto que tenemos que en una arquitectura, en un sistema de cómputo, es el software. El software son aquellas partes blandas o las partes intangibles, lo que es los datos, los programas con los cuales puede funcionar una computadora. Fíjese que una computadora obligatoriamente tiene que tener estos dos componentes. O sea, tenemos que disponer de un equipo. Ok, entonces estábamos hablando que el sistema de cómputo está conformado por lo que es el hardware, la parte tangible, y lo que es el software, que es la parte intangible, lo que son las instrucciones, los datos, los programas. Pero hay una tercera parte que es muy importante, que es la parte humana. ¿Ok? Es aquella persona que va a operar el equipo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de un sistema de cómputo, tenemos que hablar de estos tres componentes que son complementarios, pues no se puede trabajar independiente. No podemos tener si una computadora no tiene el software, no sirve para nada. Si tenemos el software, pero no tenemos dónde correrlo, tampoco nos va a servir de mucho. Y si la parte humana no sabe operar el sistema de cómputo, bueno, igualmente va a quedar entonces la computadora como un lindo adorno arriba de una mesa. Aquí tenemos como un esquema de lo que es la arquitectura de un sistema de cómputo. Fíjense que en la parte central está lo que acabamos de hablar, lo que es el hardware, lo que es el software. ¿Ok? Ahí es donde se produce el procesamiento de información. Para que esto ocurra, obligatoriamente tenemos que darle datos de entrada. Esos datos de entrada van a ser procesados y van a salir en forma de información. Esa información puede ser útil. Podemos reinterpretarla, copiarla, transferirla o almacenarla. Entonces, este esquema
lleva implícito también ciertos elementos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para que una computadora pueda recibir datos de entrada, necesita contar con unos dispositivos de entrada. Y para que esa computadora pueda dar información, necesitamos tener dispositivos de salida. Y dentro del procesamiento de información existe también, o debemos conocer, la estructura interna del computador, lo que es el CPU, la unidad de control, las memorias, etc. Aquí lo tenemos en un esquema señalado. Fíjense, el CPU, que es la unidad central de procesamiento, está dividida en dos unidades, lo que es la unidad lógica aritmética, que es donde se realizan las operaciones lógicas matemáticas, y la unidad de control. Es aquella unidad que chequea qué tipo de instrucción es la que está recibiendo. Si es una instrucción lógica o aritmética, la envía a la ULA, a la unidad lógica aritmética, o si es una unidad, o sea, es una respuesta, es una salida, bueno, lo envía a alguno de los periféricos. Si la instrucción es para archivar, para almacenar, lo envía hacia la memoria. Para que esa unidad de control pueda hacer todo este trabajo, ella tiene que trabajar con los bus de datos. Okay, un bus de datos no es más que esas autopistas, esa carretera que cuenta el computador para que los datos puedan viajar. Vamos a ir detallándolo rápidamente cada uno de ellos. Hablemos primero del CPU, que es la unidad central de proceso. Hay veces cuando observamos una computadora de escritorio, ya casi extinta, porque utilizamos más las portátiles o equipos de menor tamaño, pero aquellos dispositivos que tienen ese case grandote, eso a veces uno dice, bueno, ese es el CPU, aunque otros autores relacionan lo que es el CPU es con el procesador, el que está dentro de ese case, dentro de la tarjeta. Entonces, ¿qué es el CPU? Bueno, es la unidad central de procesamiento, es aquella encargada de recibir y procesar los datos que provienen de los dispositivos periféricos. Entonces, una colección compleja, de circuitos electrónicos que está en un chip de silicio, denominado microprocesador, que era lo que le estaba comentando. Muchos autores denominan al CPU al procesador en sí, ¿ok? Y sin embargo, hay otros que llaman a la unidad central de proceso a todo lo que está en el case, esa caja grande donde se guarda todos los dispositivos internos del computador. En la unidad central de proceso habíamos dicho que se compone de lo que es la unidad lógica aritmética y la unidad de control. En este gráfico, que también lo podemos ver como la arquitectura de Von Neumann, la unidad central de proceso, tenemos, fíjense, tenemos los dispositivos de entrada y salida. Esos dispositivos de entrada y salida llegan a lo que es la unidad de control. Ella verifica esas instrucciones. Si es una instrucción que es de lógica o de operación matemática, la pasa a la unidad lógica aritmética. O si es una instrucción de buscar información o de almacenar información, entonces esa unidad de control busca en la memoria principal para poder resolver esa instrucción. O sea, la unidad de control ejecuta y controla todas las instrucciones. Entonces, en continuo movimiento, lo que son los registros, el contador de programa, todo eso sucede en la unidad de procesamiento, en el CPU. La unidad lógica aritmética es la que va a manipular y procesar los datos. En ella se realizan lo que son las operaciones
matemática como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y las operaciones lógicas. Una operación lógica es aquella de comparación, es aquella que da un resultado verdadero o falso dependiendo de la comparación. Por ejemplo, si yo comparo dos números y quiero saber si son iguales, si ambos números son iguales, entonces la respuesta de la operación lógica es verdadera. Si no son iguales, entonces sería falso. Entonces yo puedo hacer una comparación con el igual, el no igual, el mayor, el menor, el mayor igual o el menor igual. Igualmente, esas operaciones lógicas también pueden ir negadas. ¿Ok? La negación es un operador unario que lo que hace es negar el operador anterior. ¿Ok? Si yo tengo mayor y lo niego, entonces no es mayor. Y así sucesivamente con cada una de esas operaciones. Los registros. La unidad central de procesos cuenta con 3 registros. Lo que es el registro de instrucción, que es el que contiene el código de operación y la dirección del operando que se va a ejecutar. El contador de programa, que contiene la dirección de la siguiente instrucción, y el acumulador. El acumulador es el registro donde se guardan los resultados de las operaciones ejecutadas. Imaginémonos un programa que va a correr dentro de una computadora. Entonces, ese programa, cada línea de código va a ser un registro de instrucción. El contador de programa se ubica en la primera posición y permite leer esa instrucción que está ahí en el registro de instrucción. Y dependiendo del tipo de instrucción, ella ejecuta la orden que está en ese registro. Si es una operación, la pasa hacia el registro acumulador para que se haga la operación. Y luego ese resultado, dependiendo de la instrucción que se esté manejando, se puede movilizar hacia las unidades o dispositivos de salida. Ese sería el trabajo interno que ejecuta la unidad central de proceso. Entonces, fíjense, la unidad de control la vemos como esa persona que está dirigiendo el tráfico. Y vamos a imaginar que esos carros o esos vehículos que está controlando esta persona son los que son los datos, es la información. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad de control? Él va a dirigir el flujo de datos. ¿Hacia dónde va a ir? Si va a ir a la unidad lógica aritmética, si va a ir a una unidad de almacenamiento o si va a ir a un dispositivo de salida. ¿Ok? O si es una instrucción de entrada, bueno, entonces va a ir a un dispositivo de entrada a recibir ese dato que puede ser que esté entrando por el teclado o por cualquier otro dispositivo de entrada. O sea, esta persona, la unidad de control, va a dirigir todo ese flujo de información dentro de la arquitectura del computador. En las instrucciones que se maneja dentro del computador puede haber instrucciones de transferencias de datos, instrucciones de cálculo, instrucciones de control de programa, y específicamente las instrucciones de control. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que esta instrucción printf es una instrucción de salida. Ella manda a imprimir, a mostrar, a sacar
por pantalla lo que está entre comillas. Entonces, esta instrucción iría a la pantalla. En cambio, la siguiente línea, este return, este es una instrucción de transferencia de control del programa. O sea, él lo está enviando a que salga de la ejecución de este código. Eso lo ejecutaría la unidad de control. Los dispositivos periféricos. Los primeros dispositivos que podemos son aquellos de entrada. ¿Qué significa dispositivo de entrada? Son aquellos que me permiten darle datos, suministrarle información a la computadora. Es la forma como el computador se comunica con el usuario. ¿Cuáles serían esos dispositivos de entrada? Por ejemplo, el teclado. Nosotros a través del teclado le damos información al computador. Puede ser el micrófono, puede ser, o sea, existen diferentes dispositivos. Habría que empezar a chequear en nuestro computador y determinar cuáles son de entrada, cuáles son de salida o cuáles son mixtos, son ambos. Entonces, fíjense, los de entrada son todos aquellos que le permiten introducir datos al computador. Los de salida son aquellos que permiten extraer la información del computador. El dispositivo clásico de salida es el monitor. ¿Ok? Pero también pudiera ser las cornetas, o sea, dispositivos de sonido, etcétera. Todo aquello que permita extraer información o datos del computador son dispositivos de salida. Y los que son mixtos son aquellos que son ambos, de entrada y salida. Observen que uno de ellos que le coloqué ahí es como un monitor, pero resulta que es un monitor táctil. ¿Qué quiere decir eso? Que ese monitor está actuando como un teclado, o sea, está entrando como un dispositivo, o sea, mixto. Muestra información, pero también me permite que yo le dé información al computador. O sea, presionando sobre la pantalla puedo darle entonces información al computador para que la procese. Uno de los dispositivos clásicos de entrada y salida, el disco duro. Nosotros podemos leer y podemos escribir en esa memoria fija del computador. El computador está dotado de memorias, diferentes tipos de memoria. Tenemos memoria RAM, memoria ROM y memoria CMOS. La RAM significa una memoria aleatoria, de acceso aleatorio. La RAM es una memoria primaria y es una memoria volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Significa que todo lo que esté en la memoria RAM, si se desconecta, por ejemplo, se apaga la computadora, se nos va el servicio eléctrico, ahorita que es tan común esa situación, todo lo que está en la memoria RAM se pierde. Por eso es volátil. La memoria ROM es aquella memoria en donde se guarda el software o sea, se guarda información del equipo. Esa información es conocida como la BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida. Si la ROM se daña, esa computadora queda inservible porque no va a poder, no tiene el software principal, por lo tanto, no va, es cuando una persona queda en vida, queda en estado vegetal.
sigue la persona ahí, pero no hace nada, no habla, no tiene ninguna actividad cerebral. Bueno, igualito sucede con la ROM. En esa ROM hay una rutina de inicio en la cual cuando nosotros encendemos el equipo podemos observar que la computadora hace una serie de pasos hasta que la deja operativa. O sea, carga el sistema operativo, verifica que todos los dispositivos de entrada y salida estén conectados correctamente. O sea, hace un chequeo completo del equipo. Si todo está funcionando correctamente, entonces al final de esta rutina, de esta corrida el computador queda operativo para trabajar. También contamos con la memoria CMOS. Este tipo de memoria es una memoria que tiene los datos configurables del sistema, de tal forma que así se apague el sistema, se apague la computadora, ella tiene como una pequeña batería. Y por eso es que cuando nosotros encendemos el equipo, observamos que tanto la fecha como la hora están actualizadas. Claro, excepto si la batería o la pila de la computadora está mala, pero si está en buenas condiciones, nosotros podemos pasar un día, 2 días, 3 días sin encender la máquina y cuando la encendemos podemos notar que la fecha y la hora se actualiza. Eso es debido a este tipo de memoria que hay en el computador. Los bus de datos, su nombre, bueno, podemos relacionarlo con un autobús y son aquellas carreteras, aquellos sistemas donde puede viajar la información. Estos bus pueden conectar los dispositivos de entrada con la memoria primaria, la memoria principal, la RAM, o con lo que es el CPU o con todos los dispositivos de salida que tenga el equipo. Entonces, todos estos bus de datos no son más que conexiones que nos permite tener operativos todos los dispositivos del computador. El computador presenta diferentes tipos de señales, entre ellas podemos hablar de lo que son señales de control, señales de datos y señales de direcciones. Y todo esto viaja por diferentes tipos de buses o de líneas para los diferentes dispositivos, tanto de entrada y salida, como el CPU, como a la memoria. Los puertos. ¿Qué son los puertos? Son aquellos dispositivos que tiene el computador que me permite conectar cualquier tipo de dispositivo, de unidades externas. Por ejemplo, tenemos puertos paralelos. Podríamos encontrar el puerto paralelo. Si todavía pueden conseguir una computadora de escritorio, puede ser que cuente con un puerto serial en donde puedan instalar o un escáner o un módem, el puerto VGA para instalar el monitor, los puertos para instalar lo que son las cornetas, el micrófono, los puertos para lo que son el joystick para los juegos, para el teclado, para los puertos USB y para hacer la conexión de red. Muchos de estos puertos actualmente han ido cambiando dependiendo de las nuevas tecnologías de los equipos que están en el mercado. Entonces, posiblemente muchos puertos que están aquí en esta imagen no lo van a tener en la computadora que puedan tener en este momento, ya que la tecnología ha modificado, ha cambiado y por lo tanto el puerto también ha cambiado.
Hablemos un poquito del funcionamiento del computador. La función básica de un computador es transformar, procesar información. Entonces, los datos ingresan al computador y se convierten en información. Entonces, hablemos de datos de entrada y datos de salida. Pero para que estos datos de entrada puedan ser transformados en información útil y tengamos datos de salida, existen programas que procesan esta información. Entonces, aquí volvemos a caer nuevamente en lo que es la arquitectura del computador, lo que es el hardware, el software de un equipo. El paso número 1 de funcionamiento del computador es suministrar los datos de entrada al ordenador. Estos datos se pueden realizar de varias formas, desde los dispositivos de entrada o desde las unidades de almacenamiento de datos o a través de una conexión de red, por ejemplo, el Internet. Entonces, a través de cualquiera de estos datos de entrada, le podemos suministrar información o datos al computador. Observen la imagen. Entonces, el paso 1 va del usuario al computador. El paso 2 es interno, es en el computador, es el procesamiento de esos datos de entrada. Esos van a ser procesados de acuerdo a las instrucciones del programa que se esté ejecutando en ese momento. Y el paso número 3 es, una vez que ya se obtienen los resultados, que también son llamados datos de salida, entonces, de acuerdo a la instrucción que se le esté suministrando, el computador va a permitir ver esos resultados. Esos resultados generalmente se pueden ver por lo que es el monitor, que es el dispositivo de salida principal, pero también pudiera ser información que se le esté mandando a la impresora o otra forma es que se mande a almacenar, por ejemplo, al disco duro o a una unidad de USB, etcétera. El segundo elemento de la arquitectura del computador es el software. ¿Qué es un software? Si el hardware era la parte dura, el software es la parte blanda. El software es el conjunto de instrucciones electrónicas que le dice al hardware lo que se debe hacer. También podemos, como sinónimo de software, decir que son los programas, aunque no es recomendable colocarlo como sinónimo, porque ya vamos a ver que hay una diferencia entre lo que es un programa y lo que abarca el software. O sea, el programa está dentro del software. Un software está conformado por una serie de instrucciones y datos que permite aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda resolver una gran cantidad de problemas. O sea, ya sea problemas matemáticos, problemas lógicos, podemos a través del computador resolver, o sea, hacer presentaciones, hacer ahorita, o sea, transformar la información de tal manera que pueda ser compartida. Entonces, fíjense, en sí un computador es todo un conglomerado de componentes electrónicos y el software es el que le da vida a ese computador, haciendo que cada uno de estos componentes funcione de forma ordenada y correcta. ¿Qué es un programa?
Un programa es una cadena de instrucciones escritas en forma secuencial, en forma ordenada, o sea, va a llevar instrucciones una seguida después de la otra y en un orden lógico, de tal manera que tiene un inicio y un fin. Cada instrucción se ejecuta en el orden que tiene y le da una orden al computador para que la procese. Entonces, cada instrucción se va a ejecutar una tras otra de forma secuencial. El computador procesa tanto las instrucciones como los datos. Las instrucciones y los datos son almacenados en la memoria. Entonces, como le dije anteriormente, no podemos decir que un programa es sinónimo de software, porque el software va mucho más allá que los programas de cómputo. Tenemos que, cuando hablamos de programa, podemos hablar código fuente, código ejecutable, pero también podemos hablar de lo que es la documentación, lo que son los datos a procesar, lo que es la información del usuario. O sea, todo esto forman parte del software. Entonces, en conclusión, el software es todo lo intangible, todo lo que no es físico, o sea, todo lo que no podemos tocar, es la parte blanda de un computador. Todo eso es el software. Vamos a ver algunas definiciones, por lo menos la que nos da la IEEE, nos dice que nos define el software como el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Entonces, fíjense, la IEEE hace mención de todo el conglomerado que abarca el software. Fíjense que habla de programa, de procedimientos, de las reglas, de la documentación y de los datos asociados. O sea, por eso es que hablamos de que el software abarca todo lo que no es tangible en el computador. ¿Cuáles serían los elementos y las funciones que tiene el software? Un software está compuesto por una serie de rutinas. Llamamos rutina, puede ser también un sinónimo de rutina, puede ser un código o un programa. Ajá. Estas rutinas o estos programas están formados por lo que son instrucciones. Una instrucción, por ejemplo, escribir es una instrucción. Procedimiento y comando, o sea, podemos identificar, por ejemplo, el sí es un procedimiento, es una estructura de decisión. Cada uno de estas, por ejemplo, leer, escribir, el sí, todo esto son comandos de un programa, de una rutina. Y todo esto es lo que conforma el programa en sí. Entonces, un software consiste en un código que se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, el cual debe convertirse en un lenguaje de máquina específico para ser ejecutado por un procesador individual. Nosotros en esta materia vamos a trabajar con un lenguaje de programación de alto nivel, que es el lenguaje C++, y ella nos va a permitir crear programas, en este lenguaje, que vamos a poder introducir en la máquina, en el computador, y ejecutarlo para ver su funcionamiento, para ver si hace lo que el programa, para lo cual el programa fue diseñado.
Entonces, un código, cuando hablamos de código, es la secuencia de instrucciones ordenadas que cambia el estado del hardware de una computadora. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago un código o hago un programa y lo ejecuto, el hardware responde a ese código, o sea, ejecuta la orden que se le está dando. En pocas palabras, el software me permite darle orden al computador, al equipo, y el hardware va a ejecutarla, va a entender la orden que se está dando a través del código y la va a ejecutar. Por eso que dice que cambia el estado del hardware. ¿Por qué? Porque el hardware responde ante el código que se le esté suministrando. Las funciones del software sería administrar los recursos de cómputo. Hablamos de las funciones del software. La primera función es administrar los recursos de cómputo. O sea, el software me permite administrar los dispositivos de entrada y salida, las memorias, controlar el almacenamiento de información, etc. Otra de las funciones del software es proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. Hay software que me permiten, por ejemplo, comprimir datos para liberar espacio en memoria. Me permite hacer un chequeo de la memoria y optimizarla. O sea, a través de, incluso podríamos hablar de los antivirus, también son herramientas para optimizar, porque me permite chequear el computador y evidenciar que no haya códigos maliciosos, no haya virus. Otra de las funciones del software es actuar como un intermediario entre el usuario y la información almacenada. ¿Qué quiere decir eso? Que el software es vean la imagen, es como la persona que está en rojo, que él permite, o sea, es el intermediario entre lo que el usuario está solicitando y lo que tiene interna, o sea, le puede suministrar la información al usuario. Eso lo hace el software. O sea, es el encargado de buscar la información y entregársela al usuario. Esa también es otra de las funciones del software. ¿Cómo podemos clasificar el software? Según el propósito para el cual fueron desarrollados. Se puede clasificar de tres maneras. La primera es software de sistema. Un software de sistema son todos aquellos programas que administran los recursos de la computadora. Entre los software de sistema tenemos el sistema operativo. Tenemos software de aplicación. Son los programas escritos para realizar funciones determinadas para los usuarios finales. Un ejemplo clásico de software de aplicación son todos aquellos programas ofimáticos que podemos contar en la computadora. O sea, programas para escribir documentos, para hojas de cálculo, base de datos, etc. El Internet también es un software de aplicación, el navegador. Ajá, entonces hablábamos de los software de sistema, software de aplicación y por último tenemos los software de programación. Son todos aquellos conjuntos de herramientas que permiten a un desarrollador informático o a un programador escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. El software se puede clasificar entonces según el propósito para el cual fueron desarrollados. Tendríamos los software de sistema, por ejemplo, el sistema operativo, los software de aplicación y los software de programación. En este tercer grupo es donde nosotros vamos a trabajar en esta materia, en esta asignatura. Nosotros vamos a trabajar con el lenguaje de programación C++ y vamos a, con la ayuda de ese programa, vamos a escribir códigos, rutinas y vamos a
a ejecutarla en el computador. Entonces, ustedes ahorita en este lapso, en este semestre, se van a convertir en un desarrollador informático, en un programador. Vamos a hablar un poquito de los software del sistema, también conocido como software de base. Es un conjunto de programas que procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permite el mantenimiento del sistema global. Entre este software de sistema, el más importante, el sistema operativo, que es el conjunto de programas de sistema informático que gestiona los recursos tanto de hardware y provee los servicios a los programas de aplicación de software. Entre los sistemas operativos conocidos, los que más se utilizan, el Windows, tenemos Linux, Solaris, el sistema operativo Mac, que es para aquellas computadoras de la Apple. Estos serían los sistemas más comunes. Ajá, estábamos aquí, controladores de dispositivos, los drivers, también conocidos como drivers. Son programas informáticos que permiten al sistema operativo interaccionar con un periférico y proporciona una interfaz para utilizar el dispositivo. Un ejemplo de un driver, vamos a suponer que queremos instalar una impresora o un escáner, o sea, un dispositivo, le queremos instalar un dispositivo al computador. Para que ese dispositivo funcione y la computadora lo pueda reconocer, nosotros tenemos que tener ese controlador, ese programa que permita que ese dispositivo funcione correctamente. También tenemos las herramientas de corrección y optimización. Son todas aquellas encargadas de modificar un software para que funcione con más eficiencia o con menor uso de recursos. Por ejemplo, los antivirus son herramientas de corrección porque son software que me permite detectar códigos maliciosos o virus. Entonces, permite corregir un virus. Es un programa dañino, es un programa que hace mal y a través de un antivirus podemos corregir el daño que ese software ocasiona al equipo, al programa. También tenemos dentro de los software de sistema, tenemos las herramientas de diagnóstico. Estos son software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware. Por ejemplo, nosotros podemos tener un software que me permita ver lo que está corriendo en la red de datos. Que, por ejemplo, vigilar en qué páginas de internet se está metiendo una persona. Eso sería una herramienta de diagnóstico, un software para verificar cómo está funcionando un servidor o un periférico y de tal manera poder corregir con esta estructura esta herramienta de diagnóstico. Hay algunos programas que también me permiten, por ejemplo, ver el estado del disco duro y determinar si existen partes dañadas, si hay mucho espacio, o sea, si hay espacios vacíos. Entonces, esta herramienta podría determinar cuánto es la vida útil que le queda al disco duro. De esta manera, bueno, nos podríamos preparar para, si en caso tal le queda muy poca vida, comprar un nuevo equipo. Tenemos los servidores. Un servidor no es más que una aplicación en ejecución capaz de atender peticiones de un cliente y devolverle respuesta en concordancia. Por ejemplo, un servidor puede ser una base de datos,
un servidor de archivo, un servidor de correo, un servidor de impresión, un servidor web, un servidor de juego o un servidor de aplicaciones. Esos serían algunos ejemplos de servidores que podríamos instalar en un computador. Y tendríamos también como software de sistema todos aquellos software de utilidades. Estas son herramientas que realizan tareas de mantenimiento, soporte para la construcción y ejecución de programas y tareas en general. Entre ellos tenemos cifrado y descifrado de archivo, compresión de archivo, desfragmentación de disco, editores de texto, respaldo u otros. Todos estos software también, muchos de estos los trae ya el sistema operativo, lo que es programas para desfragmentación de discos, para comprimir archivos. Algunas veces el sistema operativo lo trae. Si no, nosotros podemos descargarlo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para comprimir, ay, se me fue el nombre de los archivos comprimidos. Bueno, en este momento no me llega el nombre de esos. WinRAR, profe. Exactamente, gracias, mi amor. Ese es uno, pero es uno de los más usados actualmente, el WinRAR. Ok, tenemos los software de aplicación. Los software de aplicación son aquellos programas que nos permiten facilitar la realización de una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Entre los software de aplicación, los más comunes que manejamos o que tenemos son todos aquellos, todo lo que es la suite ofimática. Por ejemplo, procesadores de texto, hojas de cálculo, manejadores de base de datos, programas para hacer presentaciones, etc. Y bueno, en Internet tenemos cualquier software de aplicación que ustedes pueden descargar dependiendo de sus, o sea, para qué están usando el computador. Por ejemplo, aquellos que son músicos y les gusta grabar y les gusta, bueno, pueden descargar todas aquellas aplicaciones que les permite hacer esas funcionalidades, ¿ok? O sea, aquí hay un mundo de este tipo de software. Todo depende del trabajo que ustedes vayan a realizar. Podemos clasificar el software de aplicación de la siguiente manera. Aplicaciones para control de sistemas y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, base de datos, todo lo que son videojuegos, software médico, telecomunicaciones, software de cálculo numérico y simbólico, software de diseño asistido, software de control numérico, etc. O sea, estos son algunos ejemplos de software de aplicación. Y los software de programación, que en esta parte es donde entramos nosotros en esta materia. Son todas aquellas herramientas que permiten al desarrollador informático o al programador escribir sus programas usando diferentes alternativas y lenguaje de programación de una forma práctica. Los software de programación incluye principalmente lo que son compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, etc. Todo esto que está aquí lo trae el software de programación. Un lenguaje de programación también tiene que tener un editor de texto, que es donde puedo escribir, donde voy a poder escribir mis códigos.
y tiene un entorno de desarrollo integral. Nosotros, como les dije, vamos a trabajar con el C++. Bueno, hasta aquí sería el primer tema, que es conocer un poco lo que es un sistema informático, un sistema de cómputo. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, fue una excelente presentación. Ok, en el aula de clase, que todavía no tienen abierta la primera unidad, van a estar todos estos contenidos. Igualmente, la primera actividad que sería o sea, ahí van a estar la fecha también. Todavía le presenté el plan de evaluación, pero también necesito hacer el cronograma, las fechas de cada una de estas actividades para podérselas explicar a detalle. Prácticamente lo que más me cambia de lo que es un semestre de 8, ¿cómo es? Un bimestre, 8 semanas, a uno de 16 semanas, son las primeras unidades, porque ya las otras sí las tenía separadas, pues lo que es la parte de estructura de decisión, estructuras repetitivas y estructuras de datos. Ya esos 3 módulos sí no hay cambio. ¿Dónde están los cambios? En esta primera unidad que yo las daba, o sea, la abría completa, pues porque como estábamos trabajando con 8 semanas, yo abría el módulo 1 y ahí estaban los 3 primeros temas. O sea, estaba lo que es la teoría, sistemas numéricos y lo que es comenzando a programarlo, hasta lo que es programas secuenciales. Entonces, eso lo tengo que dividir en tres bloques. Vamos entonces a volver a hacer como una encuesta. Voy a ver si de repente hago un formulario, porque quisiera tener ya establecido qué día a la semana, o sea, como que fijo, pues, qué día a la semana podemos tener clase. Yo no tengo problema que sea el lunes, el martes, el miércoles que no sea en la noche, porque ya tengo otra actividad de 7 a 9 de la noche. O sea que antes de las 7 sí puedo. El jueves no tengo problema, ni el viernes, incluso podría ser el sábado. Pero necesito que la mayoría, o sea, estamos hablando de casi 60 personas, porque serían 30 de la M1 más 30 de la M2, son 60 estudiantes. Y todavía hay personas que no han ingresado al grupo de WhatsApp. Entonces yo les agradezco si conocen a sus compañeros, les vayan avisando para que ingresen y podamos a través del grupo poder decidir el día que queda la clase. Gracias a Dios lo puesto ahorita con este Google Meet que puedo grabar, y eso me va a permitir entonces aquellas personas que no puedan estar en la sesión síncrona, yo le puedo grabar y se las monto en el aula. Bueno, y aquellos que quieran volver a repetir la clase, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en vista de que no hay dudas, no hay preguntas, ya saben, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, por ahí cualquier duda, estoy atenta a cualquier ayuda, apoyo que ustedes necesiten. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este semestre. Les deseo el mejor de los éxitos. Eso depende, por supuesto, del trabajo que hagamos en conjunto. Ustedes su parte y yo la mía. O sea, si nosotros nos ponemos a trabajar, o sea, yo doy lo que es la parte de la enseñanza,
Pero ustedes, recuerden que el aprendizaje es responsabilidad de ustedes. Revisar el contenido que está en el aula, realizar los ejercicios, hacer sus prácticas de laboratorio, o sea, practicar. Esa es la forma de aprender. No tengan pena de, profesora, este ejercicio no corre. Yo puedo responder o pueden responder ustedes, pues, o sea, no necesariamente la respuesta tiene que venir de la profesora. Somos un equipo, formamos ahorita. Fíjense que yo utilizo la metáfora educativa de constructores. Vamos a construir una obra. Imagínense, vamos a hacer una casa. Vamos a comenzar desde los cimientos hasta los detalles, hasta todo lo que es o sea, cuando uno termina, o sea, pintura, todo lo que es la obra acabada. Y todos ustedes son constructores. Yo voy a ser la supervisora de esa obra y juntos vamos a construir ese conocimiento en esta asignatura. Entonces, en esa metáfora nos vamos a sumergir y vamos a trabajar semana a semana con ella. ¿Ok? Bueno, si no tienen preguntas, dudas, entonces nos despedimos. Que tengan un feliz fin de semana o lo que resta de la semana. Y bueno, que Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde. Feliz noche. Feliz noche, profesora. Feliz noche, chao.